antes de dirigir desde 2010 la Cátedra Príncipe de Asturias de Estudios Hispánicos en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Su trayectoria se distingue por una visión para identificar territorios intelectuales en formación y contribuir a dotarlos de fundamentos teóricos y metodológicos sólidos. La novela negra española, la memoria histórica, los estudios gallegos en perspectiva global, el poshispanismo. Entre sus obras fundamentales figuran la novela policíaca española, Teoría e Historia Crítica, Memoria histórica e identidad cultural, una extensa y rigurosa obra sobre Manuel Vázquez Montalbán, que culminó recientemente con la edición de su novela inédita Los papeles de Amundsen, Encrucijadas globales, redefinir España en el siglo XXI, Peripheral Visions, Global Sounds, From Galicia to the World, repensar los estudios ibéricos desde la periferia y cruces de fronteras, globalización, transnacionalidad y poshispanismo. Es un honor celebrar hoy su obra y su magisterio. A lo largo de su carrera ha dirigido decenas de tesis doctorales, cuyos autores ocupan hoy posiciones académicas en universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, algunos de ellos presentes en este congreso, y ha formado a generaciones de investigadores que han hecho suya esa misma vocación de abrir caminos. Su influencia en el hispanismo actual y en los estudios asturianos es innegable. Muchas gracias, José, por estar aquí. Voy ahora a presentar brevemente a los panelistas que van a hablar sobre su obra. Alfredo Martínez Espósito, desde Australia, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. En 2011 fue nombrado catedrático de Estudios Hispánicos en la Universidad de Melbourne, donde ejerció como director de escuela durante 4 mandatos consecutivos. Es Fellow de la Academia Australiana de Humanidades desde 2009. Fue cónsul honorario de España y ha recibido la Cruz del Mérito Civil Español. Actualmente ostenta el título de Redmond Berry Distinguished Professor of Spanish and Latin American Studies en Melbourne. Su carrera es muy larga, pero por resumir voy a hablar de una colaboración con José Colmeiro, que fue la coedición del volumen Repensar los estudios ibéricos desde la periferia, una obra que cuestiona la hegemonía del centro, recuperando formas culturales periféricas y sacando a la luz minorías y exclusiones históricas del canon. También quiero decir que hay un pequeño cambio con respecto a la mesa original, y es que Nuria Godón, que es catedrática de Estudios Hispánicos en Florida Atlantic University, se disculpa porque ha tenido una emergencia de última hora y no ha podido estar aquí, pero ella es alguien que también querría haber participado, y agradecer a José. Bueno, Dr. William Nichols, desde Texas, currently serves as the Dean of Undergraduate Education and Associate Provost at the University of Texas at Dallas, and he holds the prestigious Mary Dermond Cook Chair for Undergraduate Education. Over his academic career, Dr. Nichols has held various administrative positions, has led the development of many impactful programs focused on student success. At UTD, Dr. Nichols is a professor of Spanish Cultural Studies in the Department of Language and Literature, housed in the Bass School of Humanities, Arts and Technology. His research focuses on urban space, tourism, and globalization, as it is represented and explored in 20th and 20th century Spanish culture. His most recent book is titled The Paradox of Paradise, Creative Destruction and the Rise of Urban Coastal Tourism in Contemporary Spanish Culture. Y Bill es mi hermano académico, porque los dos hemos tenido como padre académico a José Colmeiro. También tenemos a Enrique Álvarez, de Florida, pero que ahora está en Valencia. He's Associate Professor of Spanish. He specializes in 20th century Spanish poetry.
And he's the author of Dentro o Fuera, el espacio homosexual masculino en la poesía española del siglo XX. And his new line of research explores the relationship between emotion and masculinity in Spanish culture of the 20th and 21st centuries. También tenemos a la profesora Laura Lesta, que no sé dónde estás, ahora en Vermont. No, bueno, sí, ahí. Bueno, she's currently working, she's a scholar specializing in humor, identity, and politics within the Iberian Peninsula, with a focus on Galicia. She holds a PhD from the University of Colorado Boulder. She's an assistant professor at Middlebury College, where she teaches courses that challenge Castilian-centric views of Spain. Professor Lesta is currently working on her first monograph, Humor in 20th Century Galicia, History, Politics, and Identity. She recently co-edited Beyond Sentidinho, New Diasporic Reflections on Galician Culture, and helps organize the Congreso Internacional Feminismos y Humor Sofías. Bueno, y ahora voy a pasar a dos personas que quizás no conocen directamente, a José Colmeiro, pero que son sus nietos académicos, porque si José ha tenido una influencia en mí, yo creo que he tenido una influencia en ellos, espero que para bien, pero bueno. La primera es Eva Álvarez Vázquez. She's a PhD muy reciente in Spanish Cultural and Visual Studies and a teaching associate in the Spanish and Portuguese program at the University of Massachusetts, Amherst. Her research examines how contemporary Iberian cultural products and practices engage with the legacy of the industrialization in several peripheral regions of Spain, including Asturias. Her research approaches industrial restructuring as a site for critique and reflection on Spain's national identity, interrogating narratives of modernity and progress, memory politics, and neoliberal economic models shaped during the country's transition to democracy. Y last but not least, tenemos a Luke Bow desde Ohio. Es profesor visitante en Kenyon College. Su investigación se centra en replantear la historia cultural española contemporánea desde la perspectiva específica de Asturias. Mediante un enfoque teórico interdisciplinar, utiliza Asturias como caso de estudio para comprender mejor la dictadura franquista desde una nueva mirada regional y cuestionar las narrativas lineales y positivistas del desarrollo franquista. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todo el mundo que se ha conectado desde el público, muchos que hace mucho que no veo, me hace mucha ilusión poder veros. Bueno, pues vamos a empezar ahora con algunas preguntas, porque la trayectoria de el profesor Colmeiro ha estado marcada por esta constante de investigar lo que a veces no se cuenta, lo que escapa de la memoria oficial, los géneros considerados menores, y ha construido campo a través de ello. Y este es un gesto intelectual que resuena con los estudios asturianos, pero creo que el trabajo de todos los que estamos aquí presentes. Entonces, mi primera pregunta, que dedico un poco a Alfredo Martínez Expósito, pero puede participar cualquiera de nosotros, es sobre la periferia como método. Colmeiro y, bueno, también Alfredo, por supuesto, ha argumentado que la periferia no es una desventaja, sino más bien a veces un privilegio de mirada, ¿no? Una posición desde la que se ven las cosas que el centro no puede ver. ¿En qué momento de vuestra trayectoria esa idea os resultó más reveladora? ¿Y qué significa hoy en día seguir trabajando desde los márgenes? ¿Y cuáles son estos márgenes desde los que seguimos trabajando?
Bueno, pues me parece que me toca a mí, espero que me podáis escuchar bien. Lo primero que quiero decir es que me perdonéis si en algún momento desfallezco. Aquí es una hora más bien intempestiva, a la medianoche. Estoy en Australia y bueno, os mando un saludo. Veo que estáis todos bañados por un sol primaveral o casi veraniego y os tengo muchísima envidia. Pero bueno, quería empezar dándoos las gracias por la invitación. Me parece una iniciativa realmente maravillosa. Hace ya unos meses, quizás más unos años que no veo a José, pero hemos estado en contacto bastante seguido últimamente. No podía dejar de estar aquí, me parece una iniciativa absolutamente preciosa e indispensable y poder saludar a José, renderle homenaje en este momento de la gloriosa jubilación a la que en algún momento también tendremos que llegar todos los demás. Para mí la obra de José y el haber conocido a José ha sido fundamental, muy importante en muchos sentidos. En este sentido que planteas ahora, Isabel, sobre los márgenes, pues hombre, ¿qué vamos a decir? Si todos los que hemos trabajado en la diáspora, fuera de Asturias o fuera de España, y sobre todo los que hemos estado en sitios así muy lejanos, José en Nueva Zelanda y yo en Australia, pues sentimos el margen de una manera, o la periferia, de una manera muy física, muy geométrica, muy geográfica. Pero además, en mi caso, yo que empecé hace bastante tiempo con estudios queer y sobre sexualidades diversas, en unos momentos en los que en España y en otros países también estos estudios eran muy marginales, muy mal comprendidos, vistos con mucha suspicacia por parte de la academia y por parte bueno, del establishment, ¿no? De las mentes bien pensantes. Siempre hemos sentido que estamos en las arenas movedizas de una periferia que nunca sabíamos muy bien cómo definir o cómo describir. Hasta que José Colmeiro nos dio pistas muy útiles, no solamente para las diversidades sexuales, sino para otros muchos márgenes. Y toda esta teorización que ha hecho él sobre la periferia, no como un lugar geométrico o geográfico o estático, sino más bien como una manera de pensar, como una epistemología, por decirlo así un poco ya en plan pedante, nos ha abierto muchísimas puertas. O sea, las ideas de que la periferia puede producir teoría y no solamente casuística, de que la periferia produce innovaciones, contestaciones al centro, que puede producir una hibridación estética, una innovación en todos los sentidos. Bueno, son ideas que él aplicó al principio de la cultura gallega, pero que todos los que lo hemos leído nos hemos sentido inspirados. Yo cuando me puse a hacer estudios sobre cine asturiano, tomé los estudios sobre cine gallego de José como un modelo a seguir, ya digo, desde el punto de vista epistemológico. Últimamente que estoy trabajando sobre masculinidades y sobre todo estoy escribiendo ahora un trabajo largo sobre los machos alfa, que parece que están de moda ahora por lo de la famosa serie de Netflix, me encuentro con que el concepto de José de desperiferialización resulta, bueno, súper útil. No solamente como lo planteó él, sino que, bueno, llevado al tema de las masculinidades antiguamente hegemónicas y que ahora vuelven a intentar recuperar un espacio de centralidad, toda la teoría de José sobre la desperiferialización me parece súper útil, súper interesante. Todo lo que ha hecho intentando reorientar los estudios ibéricos y abriendo lo periférico para dar cabida a lo otro, es decir, ampliar la epistemología de lo periférico a una especie de epistemología o casi ontología de la otredad, por ejemplo, en el tema de los estudios ibéricos, dando cabida a los migrantes, a los gitanos, a la diversidad sexual, a todo tipo de disidencias y de otredades. Esta ampliación de los estudios ibéricos me parece que es, bueno, absolutamente fundamental. Y en el libro que publiqué hace 2 años o 3 años ya sobre hipernormalización, esta ampliación epistemológica está en la base de todo ello y quiero reconocer públicamente que sin la obra de José esto no habría sido posible. Y quiero terminar con una breve reflexión sobre
cómo lo que ha hecho José con los estudios gallegos, esta desperiferialización, esta perspectiva, antes alguien lo mencionó, postnacional o transnacional a los estudios gallegos, convirtiendo lo gallego en una especie de modernidad global, desperiferializada, pero a la vez en contacto con redes culturales globales, nos puede servir a los miembros de Samtina y a los que hacemos estudios asturianos como un modelo fantástico para seguir y deberíamos reconocerlo. José, muchísimas gracias por toda tu contribución, por toda tu carrera y también por tu amistad. Muchas gracias. A ver si se me metió algo en el ojo, pero vamos a seguir porque el tiempo apremia. Muchas gracias, Alfredo. ¿Puedo contestar algo? No, no vamos a seguir y al final, porque es que si no, a ver, aquí. Bueno, vamos. La siguiente pregunta está dedicada, bueno, está un poco dirigida más a Bill Nichols, pero también puede contestar cualquiera que piense que tiene algo que añadir en este sentido, y tiene que ver con los géneros menores, entre comillas, como archivo, ¿no? Porque una de las grandes apuestas de José Colmeiro ha sido tratar la novela negra, el videoclip o la postal turística como textos críticos de primer orden, como archivos legítimos. ¿Y cómo ha influido esa apuesta en vuestra propia elección de objetos de estudio? ¿Qué objetos menores o inesperados os ha autorizado su obra a tomar en serio? Pues muchas gracias, Isabel. Y igual que Alfredo, estoy súper agradecido de estar aquí. Me alegro mucho de que la tecnología haya funcionado y estamos con capacidad de vernos, escucharnos y coincidir aquí. Y a José, felicidades, enhorabuena. Ha sido una carrera impresionante y estoy súper contento de haber sido parte de ella. Pero la pregunta es una que contemplo casi todos los días. Y de hecho estuve con un grupo de alumnos, 2 grupos de alumnos el viernes pasado y hablábamos de el impacto de la cultura popular y la necesidad de cuestionar las jerarquías genéricas de género y de estas categorías literarias que asumimos como naturales, pero que son completamente construidas y artificiales, ¿no? No sé si voy a tener los pensamientos tan organizados como Alfredo, porque cuando empecé a pensar en esas preguntas, volvieron muchas memorias y muchos recuerdos de los primeros encuentros que tuve con José, porque en el momento que nos conocimos, yo andaba súper perdido en mi doctorado. Había estado en España, empecé en Michigan State como mexicanista, iba con una mente de voy a ser mexicanista, no, quiero estudiar novela de la revolución, novela social, etc. Y luego se fueron unos profesores, hubo un tiempo de un poco de desequilibrio en el departamento y yo dije, pues mira, ¿qué estoy haciendo allí? Luego participé en un intercambio, fui a Alcalá de Henares, ahí conocí a mi esposa, pero mientras estaba ahí, una amiga de unos amigos me recomendó, y dije, mira, ¿qué debo estar leyendo? Y me recomendó una novela de un autor que yo desconocía por completo, que se llamaba Manuel Vázquez Montalbán. Y la novela era Galíndez. Y leí la novela y dije, wow, nunca había leído una novela así. Y entonces luego leí Los Mares del Sur y descubrí la serie Carballo. Dije, wow, esto me interesa mucho, pero ¿cómo concuerdo novela policíaca, novela social, Vázquez Montalbán, mi interés en México? ¿Cómo coinciden todos estos factores tan disparates, ¿no? Volví de España y unos colegas me dijeron, mira, hay un nuevo profesor de estudios peninsulares, lo tienes que conocer. Y dije, pues mira, muy bien. Yo estaba enfocado en terminar con los exámenes comprensivos y luego en el primer encuentro
con José empezamos a hablar de novela policíaca. Sale el tema de Vázquez Montalbán. Y fue una amistad profunda de inmediato. Y me recomendó un libro porque le dije, pues mira, no sé, hasta entonces todo lo que había estudiado de licenciatura, de maestría, etcétera, era literatura española o literatura en español. Y empezamos a hablar de géneros, de novela policíaca, y dije, pero eso merece ser como un estudio de tesis, eso tiene valor literario. Y dijo, mira, tienes que leer un libro, tienes que buscar un libro de John Cowelty. Y es este libro aquí, que todavía lo guardo y lo tengo aquí en la estantería. Y ese libro me abrió los ojos para pensar más profundo en literatura de fórmula y el impacto ideológico de literatura que tiene fórmulas y el impacto en el lector y el impacto social que luego conlleva, ¿no? Entonces, para mí abrió todo un nuevo mundo y el encuentro con José fue fortuito en otro sentido, porque estamos hablando de 1996, 97, por ahí, donde el campo de estudios culturales estaba apenas en una fase naciente, empezando. Entonces, una encrucijada, si digamos la obra de José se caracteriza por encrucijadas y periferias, pues yo estaba en el momento adecuado con la persona perfecta en el lugar ideal, ¿no? Porque estudios culturales, abriendo este campo nuevo, y José, que también tenía esa mentalidad y estaba en la vanguardia de estudios de género menores, empezamos a hablar de jerarquías, de categorías, la ideología, y desde entonces, con alumnos, con mis propias investigaciones, digo, no, cualquier cosa, sea telenovela, videoclip, sellos, monedas, incluso nombres de calle, da igual lo que sea, todo se lee como un texto, todo es válido de estudio. E incluso el último libro que saqué de turismo se informa de esas primeras conversaciones con José sobre Vázquez Montalbán y los medios de comunicación, digamos, la subnormalidad. Hablamos mucho de escritos subnormales y subnormalidad y el impacto colectivo, individual de mensajes mediáticos en géneros que se consideraban de los márgenes. Puedo seguir, pero voy a parar porque quiero también dejar otra, pero tengo mucho más para comentar, pero en otras ocasiones. Muy interesante, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con tres personas más. Me dirijo especialmente a Laura Lesta, Luc Bou y Eva Álvarez Vázquez para hablar un poco de la relación de los estudios gallegos con los estudios asturianos, ¿no? En Billón Sentidiño, Billón Sentidiño introduce en los estudios gallegos conceptos como la desindustrialización, la desruralización o el tecnocapitalismo, ¿no? Que resuenan directamente con la realidad asturiana. Entonces, ¿cómo es el marco que Colmeiro desarrolló para Galicia, que se desarrolla en Billón Sentidiño, que incluye la desterritorialización, lo local, la visibilidad de lo invisible, el cuestionar la normatividad sexual y de género, y cómo podría o puede servir también para pensar Asturias? Quizás podemos empezar con Laura y después seguir. Nada, al igual que mis colegas, la verdad quería agradecer por esta invitación, porque me hace muchísima ilusión formar parte de esta mesa redonda, ¿no? Yo a José Colmeiro no lo conozco en persona, pero sí que fue uno de los autores de este libro de Billón Sentidiño, y recuerdo que cuando mi colega Daniel Amarelo y yo planteamos este libro, ¿no? Y estábamos pensando a quién invitar, yo estaba como en mis primeros años del tenure track, ¿no? Y mi colega está como en su doctorado.
Y una de las primeras personas que pensamos fue invitar a José Colmeiro, que es una persona que nosotros habíamos leído y admirábamos un montón. Entonces le escribimos así con toda la humildad del mundo, ¿no? Escribiéndole, y cuando nos dijo que sí, estábamos como si nos hubiese tocado la lotería, ¿no? O sea que para nosotros fue como un highlight así súper importante contar con su participación. Y en nuestro libro, ¿no? Todo el libro de Peripheral Visions, Global Sound, sobre todo la introducción, fue súper importante para nosotros a la hora de plantear un poco el marco teórico de este libro, ¿no? Porque en Global Visions, Peripheral Sounds, José Colmeiro habla de esta doble periferia, ¿no? Que Galicia tiene como una doble periferia, ¿no? Y que eso nos ayuda, y que esa doble periferia no es una desventaja, sino que es una manera de crear conocimiento de una manera más libre, más vanguardista, ¿no? Y eso es algo que yo cuando lo leí, ¿no? Fue como, hizo pensar no solo en mi trabajo, sino en nuestra propia posición, ¿no? Como personas que trabajan sobre Galicia desde fuera de Galicia, seamos gallegos o no. Y hizo un poco trabajar en ese libro, y por ejemplo yo hablo a nivel personal, ¿no? Me hizo entenderme mucho mejor como académica, ¿no? Y me hizo entenderme también un poco mi posición, ¿no? Desde dónde escribo. Y también ese libro fue muy importante para mí a la hora de decir de, wow, es posible, porque ese libro salió como cuando yo estaba terminando mi doctorado, y fue darme cuenta de que, bueno, realmente puedo hacer esto, ¿no? Esto ha abierto un campo súper importante para mí, junto con otros colegas como Christy Hooper, ¿no? Elena Migueles. El libro para mí fue tan importante, ¿no? Que dije, no, realmente esto es una apuesta que puedo hacer, puedo conseguir tenure, ¿no? Haciendo un libro sobre estudios gallegos, entonces ha sido como una inspiración muy grande, ¿no? Y en relación a los temas, ¿no? Que están ahí, ¿no? La idea que estábamos antes hablando, Bill Nichols, ¿no? De todos géneros menores, ¿no? La manera que, por ejemplo, en ese libro trata o Xabarín Club, ¿no? Que yo me he criado viendo Xabarín Club, ¿no? Entonces eso me ha hecho el miedo también a tratar en mi propio trabajo temas que de alguna manera estaban fuera de mi radar o que no me sentía preparada metodológicamente para tratar, ¿no? Entonces leer ese análisis, ¿no? Me ha inspirado muchísimo en cómo yo trabajo, ¿no? No sé si está muy relacionado con la pregunta que me hacéis, pero bueno, quería un poco, como es un homenaje a José Colmeiro, ¿no? Quería también hablar un poco de esto. Y en relación un poco más a la pregunta, y como ya he explicado que el libro, que la participación de José Colmeiro en este libro fue muy importante, no solo como autor, ¿no? Sino también como sus ideas nos influyeron a nosotros. Una cosa que me hace pensar, y en relación a otra de las preguntas, es en relación a las periferias, ¿no? Que muchas veces, y estoy hablando del caso de Galicia, y yo sé que el caso de Asturias es diferente, por eso me gustaría dar más a Eva y a Luc para que comenten sobre esto, ¿no? En el caso de Galicia, ¿no? Si bien Galicia sí es una doble periferia, etcétera, etcétera, realmente en Galicia sí tenemos, hay una institucionalidad cultural e intelectual muy fuerte, ¿no? Que podemos estar de acuerdo con esas instituciones culturales, que podemos estar en desacuerdo. Nuestro libro se llama Billón Sentidiño, ir más allá del sentidiño por algo, ¿no? Pero nosotros somos una lengua cooficial, ¿no? Tenemos una serie de seguridades, pues tenemos un foro en el MLA, ¿no? Y muchas veces nos vemos desde un punto de vista victimista, ¿no? Siempre viéndonos los gallegos, Galicia, como algo marginado, pero tenemos que reconocer que no somos tan marginados en realidad. Sí, que hay dificultades, por supuesto, que todavía hay comportamientos colonialistas, por supuesto, ¿no? Pero no podemos negar que nosotros también tenemos una implicación en todas estas cosas, ¿no? Que por ser periferia no implica que dentro de la periferia no haya una cierta hegemonía, ¿no? Y creo que el caso de Asturias es muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría escuchar a Eva y a Luc, ¿no? Porque, no sé, a veces trabajamos con Galicia con este victimismo, pero creo que debemos dejar un poco eso atrás, ¿no? También darnos cuenta de la responsabilidad, ¿no? Que nosotros tenemos, y me gustaría escuchar un poco cómo es el caso de Asturias en ese sentido, porque creo que las circunstancias a nivel institucional o legales son muy diferentes a las nuestras. Bueno, Eva o Luc, ¿quién quiere hablar? Bueno, Eva, adelante tú. Gracias, Luc, y gracias a todos y todas por invitarme también, que es un honor estar aquí.
Y pues muchas gracias, Laura, porque ya hablaste también así de un marco, como una introducción a lo que voy a decir, digamos, pero bueno, a mí las ideas del profesor Colmeiro me influenciaron mucho desde el principio del doctorado ya, y primero empecé un poco como trabajando con cine gallego, y de ahí eso me llevó a pensar ya bastante temprano en el cine asturiano y en la existencia de o no de ese cine asturiano. Y la verdad que cuando escribí ese capítulo sobre el cine asturiano para el volumen de Estudios Asturianos en el siglo XXI, cité muchísimo al profesor Colmeiro y me guié muchísimo por sus ideas en Peripheral Visions para pensar y establecer esas ideas sobre el cine asturiano. Y sí, en esa lectura y en ese pensamiento, pues por supuesto me di cuenta que la verdad que sí que tenemos muchísimas cosas en común. Por eso me gusta mucho mirar a Galicia cuando pienso en Asturias. Y también sí que es verdad que llega a ese punto en el que dice Laura de cuestionar también las instituciones culturales, ¿no? Que en el caso de Asturias, por ejemplo, para hablar del cine existe muy poco cine de ficción, ¿no? Es sobre todo documental, precisamente porque no hay una financiación por parte del gobierno, de las instituciones culturales. Cada vez hay un poquito más, y yo creo que también es hablar de ello, ¿no? Y pensar en su existencia, pues también eso ayuda a que exista también. Entonces, sí, totalmente. Veo que la periferia, como hablamos en Galicia, es doble, a veces en Asturias se siente un poco triple, por lo que hablamos también de la lengua que no es oficial, pero la obra de Colmeiro, por supuesto, ha sido como fundamental para, como digo, legitimar pues todas estas aproximaciones a las periferias. No sé si Lu quieres añadir más, porque... Rápidamente. Venga, gracias. Pues empecé a trabajar un poco con la obra de Colmeiro en una clase que tomé en NYU con la gaitera Cristina Pato, que se titulaba Invisible Musics of Northern Spain. Y a partir de ahí empecé a pensar no solamente en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, incluso Cataluña, como regiones como cerradas herméticamente con respecto uno al otro, sino que pensé un poco en formas de cruzar esas fronteras, que me ha resultado muy productivo. O sea, el trabajo de Colmeiro me ha dado el permiso, por decirlo así, a pensar desde esta periferia de Asturias para entender un poco mejor este proyecto tan centralista de Franco, y también los impactos, los legados del franquismo a través de las décadas, vamos. Y bueno, quería también señalar un poco esas conexiones que se ven muy claramente entre Asturias y Galicia, sobre todo, ¿no? Siempre se ha dicho que son primos hermanos, ¿no? Y este año en la conferencia o congreso de la MLA, pues asistí a un panel del Foro Gallego sobre, miradas ecocríticas de Galicia. Había presentaciones sobre el turismo, sobre plantaciones de eucaliptos, y era muy interesante pensar que casi todos los problemas que se enfrentan en Galicia también están presentes en Asturias, en Cantabria, en País Vasco de otra forma. Y hay un montón de paralelos, pero también hay diferencias, ¿no? Que pueden ser aún más productivas para empezar a pensar en esto. Entonces, Eva y yo pues nos pusimos en contacto con Laura Lesta, con los miembros del Foro Galego, para ver si pudimos hacer algo en común, ¿no? Montar un panel que ojalá se acepte para este MLA el año que viene, para seguir pensando en esas preguntas, en las preocupaciones comunes, pero también las diferencias, ¿no? Diferencias lingüísticas, diferencias institucionales, de dinero también, que es algo muy importante, ¿no? El apoyo a la cultura asturiana, con diferencia al apoyo que hay, por ejemplo, en el cine gallego, etcétera, ¿no? Para ahorrar un poco más de luz en
en esas preocupaciones compartidas. Así que creo que nos ha dado un paso muy grande, nos ha abierto la puerta para seguir pensando no solamente en los estudios asturianos como algo cerrado, sino también para abrir miradas más comparativas y espero que más productivas también. Muchas gracias. Bueno, como ya vamos quedándonos corto de tiempo, ya la última pregunta es un poco resumen, conclusión, con especial atención a Enrique Álvarez también, y ya para todo el mundo, y es simplemente cómo ha dejado la obra y el quehacer académico de Colmeiro huella en vuestra propia obra, trayectoria, enseñanza. Y si alguien quiere contar alguna anécdota, también se podría. Vamos a empezar por Enrique y después seguimos. Hola, muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, Sí. quiero primero agradecer muchísimo a José y a Isabel el haberme invitado a estar en este foro, que realmente me emociona mucho porque también veo antiguos ya amigos y colegas como Luke y Alfredo Martínez Espósito también. Para empezar, quería hablar un poco de cómo entré en contacto con la obra de José. Fue obviamente durante mi formación profesional en los estudios graduados en la Universidad de Illinois, a finales de los años 90 ya como estudiante adulto y los primeros años del nuevo milenio. En este momento el nombre de José aparecía continuamente no asociado a estudios culturales, estudios de la memoria y también obviamente a aproximaciones críticas a la literatura peninsular contemporánea, ¿no? Unos años más tarde, cuando ya era profesor aquí allí en Florida, diseñé un curso de cine y me encontré con un artículo de un trabajo de José que se llama A Nation of Ghosts, Hunting Historical Memory and Forgetting in Post-Franco Spain, que me resultó, aquí José entra en diálogo con el concepto de hauntology que desarrolla Joe Labagni, y este diálogo Labagni-Colmeiro me resultó sumamente inspirador, pues sobre todo para la enseñanza, ¿no? En aquellos años enseñaba un curso que era una película que a mí me fascina, que era Pa Negra de Villalongas, no me acuerdo muy bien del nombre. Y me resultó me ayudó mucho a poder explicar el tema a mis estudiantes. La influencia de José es en mi propio trabajo es fundamentalmente pedagógica, pero no termina ahí. Luego conocí a José en un momento memorable, en una conferencia que organizaba Nuria Godón en la Universidad de Florida, en Boca Ratón. Y él muy amablemente me vino a recoger en mi alojamiento en Fort Lauderdale. Yo estaba un poco tocado de la noche anterior, que había salido hasta las 5 de la mañana. Pero fue un viaje muy, muy agradable y ahí realmente voy a hablar de algo que ya se dijo, esa amistad profunda de inmediato, ¿no? Fue una conexión mágica. Y luego fue cuando salió la película de Oliver Laxey, ya. Y ahí hablamos en algún momento y le pregunté cómo puedo enseñar esta película y me dio unas ideas maravillosas sobre el papel de Benedicta como personalización simbólica de la madre abandonada, etcétera, ¿no? Y ahí también obviamente fue cuando entré en contacto con el libro Peripheral Visions, en el que él habla del rebirth, el renacimiento del nuevo cinema galego. Te voy a interrumpir porque nos quedan 3 minutos. Bueno, solo quiero decir que todo llega en un full circles, ¿no? Y últimamente estoy volviendo a leer su
nostalgia colonial que me está sirviendo de mucho para el proyecto de investigación en el que estoy involucrado ahora mismo. O sea que muchísimas gracias, Isabel y José, por tenerme aquí, y un abrazo a todos, de verdad. Pues nada, ahora tenemos eso, literalmente 3 minutos, creo que ya 2, y no sé si alguien quiere decir unas palabras o ponerlas en el chat, o si José quiere decirnos algo para cerrar. En 2 minutos. En 2 minutos, 1 y medio. Bueno, a ver si alguien tiene algo que decir. 3, 2, 1. Bueno, a ver si alguien más quiere decir algo, o podéis ponerlo en el chat, o simplemente saludar o algo así, tenemos un momento. Bueno, qué bien. Lo que iba a comentar, puse en el chat, es porque había pensado en esto también, en la cuestión de darnos permiso, que nosotros antes de conocer a José, pues por ejemplo yo, y he escuchado esto de otros, que teníamos esta mentalidad que hay temas permitidos y temas no permitidos. Y José nos ha dado permisión para tocar y tratar temas no permitidos y repensar esas jerarquías, ¿no? Pero estaba pensando en lo mismo, que cuando nos conocimos sentí que tenía permiso de trabajar en cosas que no había estudiado antes, y eso se lo agradezco desde profundo de corazón. Gracias. Gracias. Nos queda 1 minuto. ¿Quieres decir algo? Es que luego hay que... Sí, hay que ya sé que es difícil después de todo lo que hemos hablado. Bueno, lo único que tengo que decir es daros las gracias a todos vosotros por estar aquí y por esas palabras maravillosas que habéis tenido. Yo podría decir casi lo mismo de vosotros también, porque yo he aprendido mucho de todos vosotros y de hecho estoy aquí para aprender, para seguir aprendiendo. Pero sí, muchas de las cosas que habéis dicho me resuenan con lo que ha sido, como he visto yo, mi trabajo. Muchísimas gracias a los organizadores, por supuesto, a nuestra presidenta, a los organizadores, a la Universidad de Vigo, que nos acoge, y para mí además es un lugar especialmente importante, porque yo comencé mi carrera académica aquí en la Universidad de Vigo cuando no era ni siquiera esto, sino que estábamos en el centro de Vigo, no en el campus. Entonces, como cerrar el círculo de alguna manera o continuar la espiral. Me gusta más la idea de continuar, ¿no? Pero algo se cierra y algo continúa, ¿no? Lo único que echo de menos en esta asociación de estudios asturianos y gallegos, y estoy un poco decepcionado, es que faltan los gaiteros. Ya, es verdad. Teníamos que tener algo de música aquí, ¿no? No sé si está conectada Claudia Elena, no creo, pero ella es gaitera. Tenemos a alguien que toca la gaita en nuestra asociación. Con Luke, no sabía que había tomado clases con Cristina Pato. Vaya lujo, eso sí que es un lujo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas, y a las 4 en puntos, que yo soy la que controla el tiempo, tengo que controlar también de mi mesa. Vamos a cerrar esta mesa tan emocionante y damos paso entonces a la siguiente, que no sé cuál es, Miguel. Bueno, tenemos ahora mesas paralelas. En esta misma sala se va a celebrar Flor de Corazón 1, la sesión de literatura. Y en la sala 2, la gente que vaya a Flor del Cuquiello 1 tiene que salir de este link e irse al de sala de xuntas 2, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y continuaremos las conversaciones. Y enhorabuena a José. Gracias. Vale. Miguel, te dejo aquí el puesto.